Cerrar una ciudad como Rivadavia con un vallado, una cerca o una muralla responde a las más antiguas tradiciones de los poblamientos humanos. El aislamiento era preciso para la protección de privilegios feudales, fiscales, sociales, comerciales o simplemente para la defensa de la villa. Pero fuera de las murallas, los barrios extramuros estaban desprotegidos y abiertos. Fuera de la ciudad, la jurisdicción podía ser arbitraria y despótica. Con el tiempo, los recintos amurallados crecían, incorporando a su interior los arrabales inmediatos. Como contraprestación a los privilegios urbanos, los ciudadanos debían tributar al rey o al concejo. Al margen de estas obligaciones fiscales se encontraban el clero y los monasterios, cuyas propiedades no cotizaban impuestos pese a ocupar amplios espacios intramuros. Tres tipos de comunidades convivían en las ciudades medievales españolas: los cristianos, los hebreos o judíos y los musulmanes. Estos últimos podían ser mudéjares o moriscos según los casos. Cada comunidad, fiel a su tradición y costumbres, desarrolla un tipo de barrio donde practicar la convivencia y desarrollar su actividad laboral. Así, las barriadas cristianas se ordenaban en calles y plazas de trazado regular, con solares alineados que proporcionaban una perfecta solución para la comunicación y el comercio. Los barrios judíos, conocidos como juderías, eran propios de las comunidades hebreas residentes durante siglos en la España medieval. Su floreciente actividad comercial, con tiendas y negocios abiertos en las calles principales, contrastaba con sus tradiciones que les obligaban a llevar una vida privada de recogimiento, aislamiento e intimidad familiar. Esto hace que la barriada judía conste de un viario principal para los negocios y de una red secundaria de callejuelas para la vivienda. Galicia fue país de juderías. Sus poblaciones tienen a gala el respeto hacia los judíos, sin que las persecuciones o expulsiones tuvieran aquí una especial incidencia. Los judíos de Galicia no solo colaboraron en el desarrollo y prosperidad de las villas, sino que defendieron con su vida la libertad que encontraban, colaborando en la defensa urbana frente a enemigos comunes. Rivadavia constituye el caso más conocido de una participación casi heroica de la comunidad hebrea en la defensa de la ciudad, cuando en 1385 las tropas inglesas del duque de Lancaster, al mando de Sir Thomas Percy, sitiaron y asaltaron la villa. Aunque estos acontecimientos son cuestionados por algunos historiadores, la realidad es que la población judía de Rivadavia ascendía en aquel momento a más de 1.500 vecinos, casi la mitad de la población sufriendo la peor parte del saqueo. Al producirse el decreto de expulsión expedido por los Reyes Católicos el 30 de marzo de 1492, muchos judíos gallegos optaron por convertirse al cristianismo de forma aparente para no abandonar sus propiedades. Esto propició que durante años las denuncias a la Inquisición contra los falsos conversos generasen procesos con la consiguiente pérdida de las propiedades por los indefensos marranos, como se llamaba a los descendientes de judíos. El templo románico de Santiago estuvo dotado de privilegios especiales, llegando a ser la principal parroquia de la villa. Se levantó en el siglo XIII, iniciando la transición al estilo gótico, como puede apreciarse en el perfil de su portada lateral. Tiene planta rectangular, con una sola nave cubierta de techumbre de madera a dos aguas. La capilla mayor, cubierta con una bóveda de crucería, está presidida por un retablo barroco del siglo XVIII.
Las grandes dimensiones del templo están resaltadas por los numerosos detalles artísticos que lo cubren, como los arquitos y canecillos que soportan el alero, que relacionan su construcción de Santiago con la Catedral de Ourense y el Monasterio de Oseira. Entre los edificios religiosos que componen el patrimonio histórico-artístico de Ribadavia, se encuentra la iglesia de San Juan, construida a finales del siglo XII en estilo románico tardío, con unas ventanas ricamente decoradas con originales canecillos y metopas bajo el alero. El interior inalterado se cubre con una bóveda de cañón. Este templo estuvo asociado a un antiguo hospital anejo de la Orden de San Juan de Jerusalén. En la orilla opuesta del río Avia se asentaron los franciscanos en el año 1610, construyendo un templo austero de 3 naves, las naves laterales con bóvedas de arista y la central cubierta con bóvedas de crucería muy tardías, ya fuera de contexto. La mayor construcción histórica de Ribadavia es el convento de Santo Domingo, que se encuentra ubicado fuera del recinto amurallado, como era obligado por los foros en las poblaciones medievales. El conjunto lo forman la iglesia y los restos de las dependencias situadas en su costado. El templo de Santo Domingo es uno de los mejores edificios góticos de Galicia. Fue la segunda fundación de los monjes dominicos en la región, atribuida a Fray Pedro das Mariñas y a San Pedro Telmo. Tiene 3 amplias naves cubiertas con armaduras de madera que rematan en otros tantos ábsides de planta poligonal, iluminados por ventanas rasgadas de doble cuerpo. Los muros interiores acogen sepulcros nobiliarios medievales con las figuras yacentes de los Puga o de Bru López, entre otros. Los capiteles de los pilares están tallados con un variado muestrario de temas vegetales y figuras monstruosas, entre los que aparece un curioso ángel gaitero. La muralla, mucho más elevada de lo que hoy se conserva, rodeaba toda la villa. En una parte importante de su trazado encontramos cubos y lienzos de sillares. En otros, fruto de reformas, el muro es de mampostería o sillería concertada. Finalmente, en todo el perímetro de la cerca que bordea el río, las casas se han elevado sobre la fortificación, aprovechándola como soporte de la construcción. Los restos del castillo feudal de los condes de Ribadavia, miembros de la familia de los Sarmientos, se elevan desmochados como una ruina romántica en la zona más elevada de la población. A diferencia de otras villas como Monforte de Lemos o Vilanova dos Infantes, Ribadavia no creció de forma envolvente sobre el castillo, sino desplazada lateralmente hacia la pronunciada caída de la ladera del río Avia. Se construyó en el siglo XV al constituirse el condado, cuyo escudo recuerda el linaje de los Sarmiento y Fajardo. Fue entregado a Pedro Ruiz Sarmiento, entre las muchas mercedes que debió pagar el rey Enrique II a sus seguidores por derrotar al legítimo rey Pedro I, perdiendo la villa en la condición de realenga que poseía. El origen de la villa se remonta a la concesión del foro real por el rey de León Fernando II en 1164. Su gran interés como centro productor y comercializador del vino del Ribeiro la transformará en una entidad urbana medieval próspera y desarrollada, acogida a la protección real. El casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el Estado en 1947. El caserón medieval con más raigambre nobiliaria de Ribadavia, asociado a su siniestro destino como casa de la Inquisición, se construyó entre el siglo XV y el XVI. Su portada, formada con un arco mistilíneo de estilo gótico isabelino, conserva los 3 escudos de otras tantas familias ligadas al Santo Oficio al que pertenecieron.